Buenas noches, hoy hablaré sobre la fase 4 y 5, resultados de análisis del compostador casero, de la materia Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos de la UNAD, presentado por Jamie Catherine Becerra Rodríguez, noviembre de 2017. Registro y proceso del compostador casero. Este registro y proceso se lleva a cabo por medio de bitácoras, en las cuales va registrado mi nombre, mi código, mi centro educativo. Entonces, la fecha de inicio de recolección de residuos sólidos es el 12 de septiembre y la fecha de finalización de recolección de residuos sólidos es el 18 de septiembre. Tras esta recolección obtengo los siguientes datos. Peso 10,02 kilogramos, volumen de 26,153 centímetros cúbicos y una altura de residuos de 20 centímetros. En esta diapositiva encontramos el registro, proceso y análisis. En la primera imagen encontramos la recolección y selección de los residuos orgánicos, que son los únicos que voy a utilizar para el compostador casero. En la siguiente imagen encontramos los materiales que voy a utilizar para realizar mi compostador casero, en el cual encontramos la tierra, todos los residuos orgánicos recolectados en mi cocina, el papel, las hojas secas, un atomizador con agua para hacer la humectación en cada volteo, la caneca donde se va a realizar mi compostaje, el cual pues cuenta con unos orificios, y en la parte inferior también pues para hacer el sistema de aireación. Y también encontramos la caneca azul donde vamos a hacer la recolección de lixiviado. Y en la siguiente imagen encontramos el montaje del compostador, donde ya pues hice la mezcla de todos mis residuos orgánicos en forma de capas. Registro semanal. Entonces, iniciamos del 23 al 30 de septiembre con un peso de 10,02 kilogramos, una altura de 20 centímetros, un volumen de 26,153 centímetros cúbicos. Inicialmente se presenta una textura grumosa y pegajosa, un olor en cuanto a descomposición de residuos orgánicos no muy agradable, un color de diverso, puesto que observamos los colores de los residuos sólidos utilizados para la realización del compostaje. Lixiviado de 750 mililitros. Se observa que en la semana de inicio nuestro compostador casero no presenta disminución en cuanto a volumen, puesto que aunque ya se empezó a presentar una actividad a partir de las bacterias que ayudan con la descomposición, su proceso es lento y continuo. Este se realiza con material verde y seco y presenta inicialmente un volumen de 750 mililitros de lixiviado a causa de la humedad inicial de la diversidad de residuos sólidos utilizados para el compostador casero. En esta diapositiva encontramos el proceso del compost, pues como les expliqué anteriormente, todos los materiales que utilizamos para el proceso de este. En la siguiente imagen encontramos cómo se realiza el cubrimiento y el volumen y la textura y el color que pues se observa después de 8 días. La semana 2 inicia del 1 al 8 de octubre, la cual cuenta con un peso de 10 kilogramos, disminuyó 0,2 kilogramos en un promedio de 8 días, una altura de residuos de 17,5 centímetros, un volumen de 25,125 centímetros cúbicos, el cual disminuyó en un 1,028 centímetros cúbicos desde la primera a la segunda semana, o sea, en un curso de tiempo de 15 días. Textura o de granular menos pegajosa. Olor, se presenta un leve olor a residuos orgánicos en descomposición de menor concentración. Color, un color un poco oscuro. Lixiviados, 720 mililitros. Se observa que, luego de transcurrir los primeros 15 días, observamos disminución de lixiviado en un porcentaje mínimo, una disminución de volumen de 1,028 centímetros cúbicos causada por la descomposición de los residuos orgánicos, los cuales, al pasar el tiempo, terminan siendo materia orgánica para diversos usos. Se realiza el primer volteo y se realiza la segunda humectación a nuestro compostador casero. Disminuye olor y se presentan cambios de color. Este ya es un poco más uniforme. En esta diapositiva, entonces, podemos observar cómo realizo el correspondiente volteo a nuestro compostador después de haber pasado 15 días. Aquí hago la humectación con el atomizador y el agua y pues acá observamos los lixiviados que hemos obtenido tras haber pasado 15 días y el compost pues cómo se ve en cuanto a textura, color y volumen. Semana 3. La semana 3 va del 9 al 16 de octubre. El peso que tenemos ya en esta semana es de 9,5 kilogramos, una disminución de 0,02 kilogramos a los 24 días desde el inicio del compostador. Ya estamos hablando de la tercera semana. Una altura de residuos de 17 centímetros, un volumen de 24,097 centímetros cúbicos, por lo cual disminuyó 1,028 centímetros cúbicos, siendo este un promedio de disminución de la primera a la tercera semana.
Textura granular de mediano tamaño, color muy leve, en este punto casi no se presenta ya olor de descomposición de toda la materia orgánica. Color café oscuro. Los lixiviados entonces presenta un porcentaje de 350 mililitros de disminución de 400 mililitros de humedad a causa de la deshidratación de los residuos sólidos que componen el compostador de la primera a la tercera semana. Observaciones. Luego de transcurrir los 24 días de nuestro compostador, presenta un cambio de color de una tonalidad más oscura. Se presenta una textura granular de mediano tamaño, deshidratación y descomposición de los residuos sólidos, por lo cual disminuye su volumen, su peso, el cual es directamente proporcional a la disminución de alturas. En cuanto a los lixiviados, aunque se realiza humectación para el proceso de descomposición, el porcentaje húmedo de cada residuo disminuye, ya que es un proceso aerobio. Con un sistema de aireación y al aplicar aumento de temperatura, los residuos transpiran, perdiendo porcentaje de humedad. En esta diapositiva podemos observar el compostador a los 24 días. Aquí podemos observar que ha disminuido su volumen, ha disminuido, si podemos observar también cambio de color y la textura. Y aquí pues podemos observar el lixiviado que hemos obtenido en las 3 semanas ya de compostaje. Semana 4. La semana 4 va del 17 al 24 de octubre. Tiene un peso de 9 kilogramos, disminución de 1,02 kilogramos a los 32 días desde el inicio del compostador. O sea, ya estamos hablando de la 4ª semana. Una altura de 16,6 centímetros, disminuyó 1,4 centímetros frente a la 3ª semana. Volumen, 23.047 en centímetros cúbicos, disminuyó 1.050 centímetros cúbicos, presentando una variación frente a la disminución de semanas anteriores. Textura, granular de mediano tamaño. Olor, no presenta olor. Color, café oscuro. Lixiviado, 200 mililitros, o sea que se presentó una disminución de 550 mililitros de humedad a causa de la deshidratación de los residuos sólidos que componen el compost de la primera a la 4ª semana. Observaciones. A los 32 días de transcurrir nuestro compostador, observamos un color estándar oscuro. Al realizar el volteo y humedecer, se observa la disminución en los lixiviados, ya que el proceso de compostador ya está en la mitad de etapa, donde la descomposición ya está casi en su totalidad y tiende a mostrar una textura menos granular. Por otro lado, la disminución del volumen ya es menos notoria, igual su peso y su altura. En esta imagen podemos observar el segundo volteo que se realizó al compostador casero, donde ya hallamos la segunda humectación, el segundo volteo y pues los lixiviados que obtenemos ya en la 4ª semana, que si observamos disminuyen los lixiviados, disminuye en cuanto a volumen y cantidad, o sea peso también, nuestro compostador casero. En la semana 5, que se lleva a cabo del 25 al 1 de noviembre, obtenemos un peso de 9 kilogramos, disminución de 1,02 kilogramos a los 40 días desde el inicio del compostador, 5ª semana. Una altura de residuos de 16 centímetros, el cual disminuyó 2 centímetros en un intervalo de la primera a la 5ª semana. Un volumen de 23,040 centímetros cúbicos, el cual disminuyó 0,7 centímetros cúbicos y su disminución fue mínima. Textura, granular más suave con una cantidad de terrones mínima. Olor, no presenta olor. Color, negro. Lixiviados, 150 mililitros, disminución de 600 mililitros de humedad, a causa de la deshidratación de los residuos sólidos que componen el compost de la primera a la 5ª semana. Observaciones. A los 40 días, equivalentes a la 5ª semana, nuestro compostador casero ya no presenta olor de descomposición. Su color es más óptimo con una tonalidad negra oscura, siendo esta una de las características físicas del humus o materia orgánica a la cual queremos llegar con este proceso. Su volumen, altura y peso disminuyen una pequeña cantidad no muy notoria. Y finalmente los lixiviados o abono líquido no aumentan, por el contrario, al transcurrir de la semana disminuyen una cantidad no muy variable frente a esta semana. Aquí podemos observar ya nuestro compost a los 40 días, en donde ya cambió su color, disminuyó su volumen y si observamos el lixiviado también en porcentaje también disminuyó. Semana 6 o semana final, del 2 al 9 de noviembre. Esta semana nos presenta un peso de 9 kilogramos, una disminución de 1,0 kilogramos a los 48 días, desde el inicio del compostador. No presenta cambios en las últimas 2 semanas, o sea, nuestro peso se mantiene entre la semana 5 y la semana 6. La altura de residuos es de 16 centímetros, disminuyó 2 centímetros, no presentó cambios de la 5ª a la 6ª semana. Volumen, 23,040 centímetros cúbicos y disminuyó 0,7 centímetros. Su disminución fue mínima y no presentó cambios de la 5ª a la 6ª semana. Textura granular más suave.
Olor: no presenta olor. Color: negro. Lixiviado de 150 mililitros, una disminución de 600 mililitros de humedad, a causa de la deshidratación de los residuos sólidos que componen el compost. No presenta cambios de la quinta a la sexta semana. Observaciones. Al llegar a la totalidad de 48 días culminados referentes a las 6 semanas, se observó que obtuvimos 9 kilogramos de humus o materia orgánica y 150 mililitros de lixiviado o humus líquido, gracias al proceso anaerobio que se realizó por medio de una transformación bioquímica de los residuos sólidos orgánicos que utilizamos. De igual forma, gracias a las bacterias, hongos y microorganismos encargados de su descomposición y transformación, finalmente se realiza un último volteo. Esto se realiza con el fin de permitir una aireación secundaria, ya que nuestro recipiente con los orificios laterales se crearon un sistema de aireación primaria. Semana 6. En esta semana 6 o semana final observamos pues el último volteo que ya realizamos. Este es nuestro compostaje, o sea, ya es nuestra materia orgánica obtenida tras el proceso que se llevó a cabo en las 6 semanas. Y el compostador y lixiviado, entonces aquí podemos observar el abono orgánico sólido y el abono orgánico líquido o lixiviado. Las emisiones de gases frente al proceso y la finalidad del compostaje casero. Frente al proceso de compostaje encontramos varias emisiones de gases, entre las cuales encontramos las siguientes. Dióxido de carbono es la principal emisión producida por el metabolismo presente a causa de los microorganismos encargados de degradar la materia orgánica. Metano. Este se presenta mediante la degradación de la materia orgánica, presente en nuestro compostador en ambientes de bajo contenido de oxígeno. Óxido nitroso. Se presentan varios procesos, en este caso en la desnitrificación, es decir, la transformación del amonio que proviene del nitrógeno orgánico a nitrato. Beneficios del compostaje. A través del compostaje doméstico conseguimos una reducción en origen de los residuos urbanos, minimizando los problemas ambientales ocasionados por el transporte de los mismos y por su tratamiento en vertederos, en cuanto a la contaminación de aire, suelos, malos olores, ocupación del territorio. Reducimos de igual forma los gases de efecto invernadero derivados de procesos como incineración y contaminación por acumulación de igual forma de residuos en descomposición. Y finalmente contribuimos con el aumento de uso de abonos orgánicos y minimizamos el uso de fertilizantes químicos, los cuales disminuyen la calidad y vida útil de nuestros suelos. En esta diapositiva encontramos la bibliografía, que fue donde me basé para obtener la información para llevar a cabo mi compostaje casero, generando vida de una manera saludable. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.